Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ronald Chacón, soy el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y haré una breve explicación del contenido del cuaderno número 7 de la serie Para Entender, en el cual somos coautores el doctor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, y mi persona. Básicamente este cuaderno procura plantear de una manera clara y sencilla lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica. En general, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña explicación o breve explicación? Es hacer una suerte de recorrido en relación con algunos aspectos básicos del financiamiento político en Costa Rica, y para esos efectos estaremos abordando una serie de asuntos que tienen que ver con la relevancia del tema, con los objetivos del financiamiento estatal, la manera en que este financiamiento funciona, reglas especiales para lo que tiene que ver en campañas municipales versus campañas presidenciales, asuntos relacionados con los certificados de cesión, financiamiento anticipado, reembolso de gastos, así como también con lo que tiene que ver ya específicamente con el financiamiento privado, todo también llevado en definitiva a una suerte de detalle de lo que se consideran son debilidades y también propuestas planteadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, con el propósito de continuar avanzando en lo que es y se conoce como la reforma inacabada en materia electoral, en procura de dar paso siempre hacia adelante y no quedar desfasados en algún momento de la historia. Básicamente, ya entrando en puntos sobre estos aspectos que en general les he nombrado en esto que he denominado un breve recorrido, me permito hacer detenerme en un primer momento en lo que tiene que ver con la relevancia del tema. En muchas oportunidades, al hablar de financiamiento político, surgen algunas inquietudes. Hay algo que es definitivo: la relación entre dinero y política es inevitable, pero además es una relación natural, es una relación que debe verse como tal y que además colabora con la salud democrática, y eso me parece sumamente importante manifestarlo. ¿Qué sucede y por qué es natural? A ver, los partidos políticos requieren dar a conocer su mensaje al electorado. Claramente eso obliga a tener una estructura y a canalizar recursos económicos para lograr que su mensaje, que su propuesta programática sea comprendida y llegue hasta, sea de conocimiento de los diferentes nichos electorales. En este sentido, además, es importante señalar que esa relación de dinero y política también es natural. ¿Por qué? Porque la presencia de dinero confiere a individuos y a grupos sociales la posibilidad de participar, de competir y de influir en las decisiones colectivas. Es esto precisamente lo que lleva a que a mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, empiece a permear con mayor fuerza la existencia o la prevalencia del financiamiento político estatal en la región latinoamericana. ¿Y esto con qué propósito? A efectos de evitar una oligarquización de la democracia, si lo podemos llamar de alguna manera, y evitar que las agrupaciones políticas dependieran únicamente de financiamiento privado. Les quiero decir que toda esta explicación que estamos brindando va dirigido sobre todo a militantes de partidos políticos o a aquellos que pretenden serlo, sin demérito, por supuesto, del interés que también pueda generar para estudiantes y la ciudadanía en general. Debemos, me parece, hacer, como se indica bien en el cuaderno de la serie Para Entender,
a la que he referido, detenernos en otro aspecto fundamental. ¿Cómo funciona el sistema o el modelo de financiamiento costarricense? El modelo de financiamiento partidario costarricense es un modelo mixto. ¿Por qué es un modelo mixto? Porque se entiende así. Porque existen dos fuentes de recursos para las agrupaciones políticas. Tenemos lo que es el financiamiento público, claramente que es aquel dinero o aporte o contribución que hace el Estado para cubrir los gastos de los partidos políticos a manera de reembolso, como también lo veremos más adelante. Por otra parte, también tenemos el que este dinero de la contribución estatal se dirige a lo que tiene que ver con el cubrir los gastos en los que incurren los partidos políticos en materia de organización y capacitación, o sea, que brinda permanencia a los partidos políticos en aras de que estos no funcionen nada más como maquinarias electorales. Por otra parte, tenemos también lo que son los recursos privados, que básicamente son aquellos recursos económicos y financieros que reciben las agrupaciones políticas como resultado de la importantísima interrelación de los partidos políticos con la ciudadanía costarricense. Ahora bien, entonces estamos aquí percibiendo dos vertientes, por un lado el financiamiento público, por un lado el financiamiento privado. Vamos a detenernos en lo que corresponde al financiamiento público para ir deshilando algunas de las características importantes que en esta oportunidad estimamos importante compartir con todos ustedes. Primero que todo, recordar que el financiamiento público emana de la misma Constitución Política, específicamente del artículo 96 de la Constitución Política, en el que se establece que el Estado contribuirá con el 0.19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a las elecciones para efectos de cubrir o ayudar a cubrir los partidos políticos los gastos en los que incurran. Es también importante señalar que la Asamblea Legislativa está en la posibilidad, como ha sucedido en el 2010, 2014 y 2018, de reducir transitoriamente este porcentaje del 0.19% del PIB a un porcentaje menor. En estas elecciones de las que hago referencia, ese porcentaje se ha reducido a un 0.11%. Pero bueno, en general es la idea de que el Estado colabora. Claramente esto tiene un objetivo y no tiene uno, tiene varios objetivos. El financiamiento público tiene varios objetivos y me parece todos muy importantes. Están entre estos el hecho de promover la participación política de la ciudadanía, garantizar condiciones de equidad durante la contienda electoral, fomentar un sistema vigoroso de partidos políticos, evitar, muy importante, el tráfico de influencias y evitar el ingreso de dinero de procedencia ilegal y además evitar como corolario que se condicione la acción de gobierno por parte de financistas privados. ¿Cómo funciona el financiamiento estatal? Bueno, primero que todo, tal y como lo prevé la normativa electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, 12 meses antes de las elecciones, fija el monto de la contribución estatal, es decir, realiza el cálculo de ese 0.19% o bien de ese 0.11% en el caso de que haya un transitorio por este porcentaje y ya lo plantea en números específicos. Luego, una vez que tienen lugar las elecciones, se produce el cálculo de lo que se denomina como el monto máximo de contribución estatal que le corresponde a cada partido político, en el cual va a resultar esencial la fuerza electoral que haya obtenido el partido político durante la campaña de la que se trate. A partir de allí,
y teniendo un partido político el derecho a optar por los recursos del aporte estatal, tendrá que cumplir al menos con un requisito adicional. Además de superar el 4% de los votos válidamente emitidos en la elección de presidente y de diputados, se requerirá que los partidos políticos presenten la respectiva liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que el órgano electoral desarrolle el proceso de revisión de estos gastos y una vez teniéndolos por comprobados, se pronunciará ordenando a la Tesorería Nacional el giro correspondiente de aquellos gastos que se tengan como válidos para el efecto de su, repito, reconocimiento con los recursos de la contribución estatal. Es importante señalar que durante la época de la campaña electoral, los partidos políticos solamente trabajan con recursos propios, porque el financiamiento público funciona a manera de reembolso, es decir, luego de terminada la campaña y de que los partidos políticos presentan la respectiva liquidación de gastos y luego de la revisión del Tribunal Supremo de Elecciones, es que éste ordena el giro de recursos a favor del partido político. Este es un aspecto bien importante que debe tenerse claro en todo lo que corresponde a materia de financiamiento de los partidos políticos, repito, con recursos del Estado costarricense. Ahora bien, también existe el financiamiento para efectos de las elecciones municipales. Anteriormente nos referíamos principalmente a las características de las elecciones presidenciales. ¿Qué sucede en las elecciones municipales? Hay dos diferencias. En primer lugar, no se puede hacer uso de los certificados de sesión a los que nos referiremos a la brevedad, y tampoco existe la posibilidad de optar por el financiamiento anticipado. Esto ante asuntos que no prevé la normativa electoral hasta la fecha. En el caso del financiamiento para las elecciones municipales, esto, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral, representa el equivalente al 0,03% del Producto Interno Bruto que forma parte del porcentaje que se definía en el año tras anterior a la elección presidencial. ¿Cómo se distribuye ese 0,03% del PIB? Se distribuye de la siguiente manera. Se toma en cuenta el total del monto de contribución estatal que ha definido el Tribunal Supremo de Elecciones y se divide entre la suma de los votos emitidos para alcaldes, regidores, síndicos, intendentes y concejales de distrito. Así, si un partido político ha superado el umbral del 4% de los votos válidamente emitidos al que hemos hecho referencia, ya tendría derecho a optar por los recursos de la contribución estatal, teniendo nuevamente que cumplir con el requisito al que referíamos anteriormente, y que corresponde a la presentación de la liquidación de gastos y al resultado del proceso de revisión que sobre este aspecto desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones por medio de la Dirección General del Registro Electoral a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. También existe la posibilidad de que, aún sin haber alcanzado el 4% de los votos válidamente emitidos, si han elegido un regidor o una regidora, de igual manera tendrán derecho a optar por los recursos de la contribución estatal en el cantón de que se trate. Ahora bien, ¿qué tipo de gastos contempla el financiamiento estatal? Claramente aquellos que tienen relación con el proceso electoral.
Y aquí hablaremos a manera de ejemplo y sin intentar agotarlos, lo que son alquileres de vehículos eventualmente para el día de las elecciones, lo que puede ser el alquiler de clubes, lo que puede ser también la propaganda que se paute en medios de comunicación radial, televisiva o de prensa escrita. Y otros también existe lo que es la posibilidad de incluso de desarrollar algunas capacitaciones orientadas o que tengan relación con lo correspondiente al proceso electoral y otros tantos rubros que para esos efectos es importante, me parece, revisar lo que al respecto se norma en el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos. Es importante señalar que los gastos que deben incluirse en esa liquidación son aquellos que incurren los partidos políticos entre el día de la convocatoria y hasta 45 días después de pasada la elección correspondiente. En el caso de las elecciones municipales, hay una figura que se puede utilizar como instrumento de financiamiento de los partidos políticos. Esto son los conocidos certificados de cesión que usualmente también se denominan como, o usualmente llamados bonos de deuda política. Estos certificados de cesión en realidad son una expectativa de derecho y es una forma en que los partidos políticos se pueden financiar al ceder, como su nombre lo indica, parte del eventual derecho al que podrían tener derecho de acuerdo con los resultados del aporte estatal. Dentro de la línea expositiva desarrollada hasta el momento, es importante agregar, por la importancia que revisten, sobre todo en lo que tiene que ver con elecciones presidenciales, y aquí lo subrayo en elecciones presidenciales, es la figura de los certificados de cesión. Los certificados de cesión es un instrumento mediante el cual los partidos políticos logran obtener recursos mediante la cesión de su eventual derecho a la contribución estatal de acuerdo con los resultados que llegue a obtener en la elección presidencial de la que se trate. Aclaro, constituyen una expectativa de derecho y además las emisiones de certificados deben ser autorizadas por acuerdo del Comité Ejecutivo. Es así como dentro del cuaderno de la serie para entender número 7, me parece importante invitarlos a profundizar sobre los asuntos que hemos abordado y, por qué no, también otros temas de gran relevancia como lo vienen a hacer lo correspondiente al financiamiento anticipado, que también está previsto para elecciones presidenciales y que en general viene a representar como máximo el 15% que puede repartirse de manera equitativa entre todos los partidos políticos, el 15% del monto máximo del monto de contribución estatal que puede repartirse entre los partidos políticos, una vez, eso sí, que se presenten las garantías líquidas que en grado suficiente cubran el monto que eventualmente se solicite por este concepto de financiamiento adelantado. También asuntos ya propiamente como los que tienen que ver con el reembolso de gastos al que hemos hecho referencia anteriormente y en el que es fundamental verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa, además de la idoneidad en la presentación de la información por parte de las agrupaciones políticas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos también lo que corresponde al financiamiento privado, que en términos generales podríamos resumirlo como el cúmulo de donaciones, recursos provenientes de actividades de recaudación lícitas, aportes por conceptos de membresías, cuotas para obtener la condición de candidato o bien préstamos, entre otras posibilidades, y que podríamos resumir entonces como el conjunto de recursos económicos de ciudadanos costarricenses que son entregados de manera voluntaria y directa a favor de las arcas partidarias. Propiamente todo este proceso del que les hablo o este financiamiento anticipado y los procesos de reembolso y las liquidaciones de gastos y la presentación de información financiera está sujeto a un control que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones y que está centralizado desde el año 2009
en el órgano electoral, lo que ha venido a robustecer y a fortalecer este control. Es importante estar al tanto de los asuntos que tienen que ver también con esta materia y que implican un enlace entre la lectura que pueden hacer de este cuaderno de la serie para entender, así como de algún articulado específico que ahí se refiere en relación con sanciones, multas o faltas, dependiendo de algunas situaciones que podrían eventualmente considerarse como transgresoras de lo establecido en el bloque de legalidad correspondiente. De mi parte, y para ir cerrando, es el hecho de señalar que el Tribunal Supremo de Elecciones es consciente que como parte de las reformas electorales, y siendo esto, como lo señalé anteriormente, una suerte de reforma inacabada, como se conoce, ha venido presentando algunas inquietudes ante la Asamblea Legislativa, entre esas una del 2013, en el que hace notar la importancia de la eliminación de los certificados de sesión, entre otros asuntos, el surgimiento de franjas horarias para los partidos políticos de manera gratuita, y todo en aras de propiciar una mayor equidad. Esto porque también ha sido señalado, primero por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones y porque ha sido señalado con ocasión de las misiones de observación electoral. En general, les invito de esta manera para que puedan profundizar sobre estos y otros temas en relación con el financiamiento de los partidos políticos en el cuaderno número 7 de la serie para entender, y que les aseguro les resultará de gran importancia, de gran interés y de gran utilidad para los efectos que ustedes estimen pertinentes al tratar y al abordar esta materia.